Quiero desearles a todos una buena tarde, si me escuchan. Sí, licenciado. Buenas ¿Cómo tardes. anda, licenciado? Muy amables. Mire, tienen un laboratorio voluntario. Trabajaron 10 minutos. A las 4:01 estoy nuevamente con ustedes. Los dejo para trabajar voluntariamente ese laboratorio de juicio oral. Nos vemos en 11 minutos para ser exactos.
Bueno, les deseo una muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a una clase más. Solamente, por favor, quiero pedirle el favor, valga la redundancia, el favor a algunas personas, creo que son muy pocas, que no han aceptado la invitación que yo les trasladé por correo electrónico para que tengan un fácil acceso a la plataforma. He visto que todavía tuve que darle acceso a unas 6 personas. Eso implica que o no han visto su correo o la invitación o no la han aceptado, pero les invito para que lo acepten y así no tengan que estar pidiendo autorización para ingresar a mis clases programadas de aquí en adelante. Voy a introducirme a este nuevo tema, solamente tratándoles de recordar a ustedes que para efectos de administrar justicia en el sistema de justicia civil, nuestro Código Procesal, que data desde el año 1965, tomando en cuenta mucho la organización o la forma, la estructura en que Eduardo Couture desarrolló su Código del Uruguay, contiene para administrar justicia procesos de conocimiento y para hacer cumplir derechos previamente establecidos procesos de ejecución. La clave para entender el proceso civil está entre diferenciar uno de otro y poder determinar cuándo procede uno y, por supuesto, cuándo procede el otro. En este momento también no pretendo mucho ese tema porque, pues lógicamente todavía no hemos visto juicios de ejecución. Pero aquí lo ideal y que es importante que ustedes tengan muy presente es que cuando ustedes recurren a un órgano jurisdiccional para que el tribunal declare un derecho, hay que iniciar un proceso de cognición o de conocimiento. Se me ocurre a mí que pues un niño lanzó una piedra a mi casa y quebró un vitral valorado en 5,000 quetzales. ¿Cómo hago yo para que el papá del niño me pague? Pues tal vez el mecanismo más viable debería de ser que yo llegue con el papá y él se reconozca mi deudor y me pague. Si esto sucediera, pues lógicamente no tendremos ningún conflicto. Si él decide que no tiene el dinero para pagar, pero se compromete y suscribe un documento legal que me va a pagar en un mes, pues si me paga en un mes, pues no hay conflicto. Sin embargo, si no me pagare, no es lo mismo que yo siga un proceso para que lo condenen a pagar el vidrio, cuando yo no tengo ningún documento, a que yo haga cumplir y ejecutar el documento que él legalmente se comprometió y que constituye un título de ejecución. O sea, si yo cuento con un título de ejecución, un documento reconocido como título de ejecución, de eso lo vamos a hablar en su oportunidad, y ese título de ejecución contiene una obligación exigible de dar, hacer o no hacer, su incumplimiento me permite promover un juicio de ejecución. Pero si no cuento con ese documento, pues tengo que buscar la manera de crearlo. Y ya les di el ejemplo de hacerlo extrajudicialmente. Pero ante la negativa del papá de querer pagar, pues voy a tener que ir a un órgano jurisdiccional, promover un juicio de cognición o de conocimiento para que me declaren el derecho y si pese a esa sentencia no la cumple, ya voy a poder ejecutarla. Reitero, posiblemente esto lo vamos a estar viendo cuando ya conozcamos los juicios de ejecución. Pero quería hacer esta introducción porque entonces nosotros, para administrar justicia, para declarar un derecho controvertido, nuestro código, que data de 1965, contiene o contenía, pero igual siguen vigentes, 4 procesos de cognición. Un juicio ordinario, que es el que ya hemos hablado el semestre anterior, que es el prototipo de los procesos de conocimiento, que nos da la base sobre los lineamientos de casi todas las etapas del proceso, que nos da el mecanismo para promover un proceso, que nos da tiempos, que nos dan requisitos, que nos dan formalidades. Y ese es el prototipo de los procesos de conocimiento. Este juicio ordinario se aplica a cualquier controversia donde yo quiero que se declare un derecho controvertido. Sin embargo,
los autores del código, pensando que era necesario introducir la oralidad, allá por 1965, yo les contaba la historia que existía en Sudamérica y por supuesto en el derecho anglosajón, introdujeron un juicio oral en materia civil. Ya existe un procedimiento oral en materia laboral y ya existía en esa época a partir del Código de Trabajo en los años 40. Entonces introducen la oralidad y aparece el juicio oral que ya discutimos con ustedes en 3 días anteriores. Otro juicio de conocimiento, cuya característica es que se utiliza el principio de oralidad. Se pueden desarrollar los actos en forma verbal. Y se establece en el 199 qué asuntos se tramitan en esa vía. Recordé que, por ejemplo, juicios de ínfima, de menor cuantía, juicios de alimentos todos, aumentos, suspensión, disminución, fijación, extinción, todos los temas de derecho de familia, salvo aquellos que tengan un trámite especial, el juicio para rendir cuentas, el juicio para adherir una cosa común o la copropiedad, el juicio de jactancia, o aquellos juicios que otras leyes establecen como el de la propiedad intelectual, o que las partes se pusieran de acuerdo que se tramite en esa vía, van a tramitarse en esa vía conforme al procedimiento que ustedes ya conocieron. Pero a la par de un juicio ordinario en casi todas las legislaciones, existe un juicio sumario o sumarísimo, cuya característica es la celeridad y plazos cortos. Entonces, si ustedes buscan en cualquier doctrina, van a encontrar lo que es un juicio ordinario y un juicio sumario. Léase si se tramita en forma verbal o forma escrita, eso no importa. Porque, por ejemplo, en el derecho laboral, en el proceso laboral se llama juicio ordinario, pero es oral. Aquí en Guatemala, en el civil es juicio ordinario, pero es escrito. Y hay otros países donde se llama juicio ordinario y es oral. Y lo mismo podría ser un juicio sumario también en la vía oral. Pero nosotros teníamos un proceso escrito ordinario, un proceso escrito sumario, y se introdujo un juicio eminentemente oral al que se le llamó oral. Pues este tercer juicio de conocimiento, juicio sumario, pues también igual que en el juicio oral, se aplica para ciertos temas en particular que aquí vamos a estar discutiendo. La mayoría de ellos son temas relativos a temas de propiedad, de posesión, de bienes, pero no todos, por supuesto, pero la mayoría de ellos. ¿Y por qué surge un juicio sumario a la par de un juicio ordinario? Porque todos los asuntos se tramitan de una manera normal en un juicio ordinario, pero hay asuntos que requieren de cierta celeridad. Y en el caso de Guatemala le pusieron mucho interés al tema de propiedad o de posesión y le dieron cierta celeridad a algunos aspectos, por eso los introdujeron típicamente como juicio sumario. ¿Dónde va a estar el éxito de ustedes para mis exámenes? Simplemente que cuando ustedes leen el caso, y si es caso lo encuadran en juicio oral, su trámite es oral, y si lo encuadran en juicio sumario, su trámite es sumario, y si no lo encuadran en esos dos, su trámite es ordinario. Eso es lo fundamental. Entonces, yo debo de saber que es un juicio de ínfima cuantía, un juicio de menor cuantía, un juicio de alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, jactancia, para aplicar para esa materia juicio oral conforme a las normas del juicio oral que yo ya expliqué. Y voy a tener que aprender, en el 229 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece qué asuntos se tramitan en juicio sumario. Porque si yo ya ubico qué asuntos se tramitan en juicio sumario, qué asuntos se tramitan en juicio oral, pues todos los demás serán juicio ordinario. Y eso será parte del éxito de ustedes a muy corto plazo en mis exámenes y a mediano plazo en su examen privado y a un mediano y largo plazo ya en su ejercicio profesional. Pero bien, la idea es que todos lo manejemos. Entonces, el juicio sumario es un típico juicio ordinario de plazos cortos. Y cuando digo un típico juicio ordinario es porque tiene la estructura de un juicio ordinario, un emplazamiento, un periodo de prueba, señalamiento para la vista, una sentencia. Nuestra clase del día de hoy va a ser una clase eminentemente cortita porque voy a hablar, igual que como hablé en el juicio oral, primero de la parte general, del procedimiento general, y en la siguiente sesión del día jueves ya en forma específica cada trámite en particular. Entonces, hoy voy a explicar cómo se tramita un juicio sumario en términos generales y el jueves estaré hablando de cada uno de los asuntos que se tramitan en esta vía para conocer ciertas peculiaridades y entender realmente a qué se refiere cuando hablemos de una u otra cosa.
Este juicio sumario, como acabo de mencionar hace unos minutos, pues es un proceso de tramitación abreviada. Es mucho más rápido que el juicio ordinario, simplifica algunas formas respecto a ese mismo juicio y sus plazos son más cortos. Cuando yo el semestre anterior daba una explicación muy rápida de esos juicios de conocimiento, yo les decía a ustedes que en el papel el juicio ordinario duraba 69 días, pero que en la realidad duraba 6 años, 9 meses, poniéndole un punto entre el 6 y el 9. Si ustedes hacen una suma de las etapas del juicio ordinario, recordarán que hay un emplazamiento en 9 días, o sea, ahí hay 9 días. Hay un periodo de prueba de 30 días, ya son 39 días. Hay señalamiento para la vista 15 días después y la sentencia 15 días después de la vista, otros 30 días. Entonces serían los 9 más los 30 más los otros 30, son 69 días en el papel. A esto yo no incluyo que se pudiera pedir una ampliación del periodo de prueba por 10 días más, no incluyo que pudiera haber un periodo extraordinario de 120 días más, no estoy incluyendo el tiempo que debe contar el juez para dictar una resolución, que son 24 horas, o un auto, que son 3 días, ni el tiempo que tiene el notificador para notificar a cada resolución, que son 24 horas. O sea, si hablo de esto, lógicamente estamos hablando de más tiempo. Estoy hablando de los plazos muy concretos, un emplazamiento, 9 días, 30 días de prueba, 15 para la vista, 15 para la sentencia. 69 días en el papel. Insisto, en el juicio ordenado hay tantas vicisitudes, hay excepciones previas, hay que dar trámite incidental, hay nulidades, hay que dar trámite incidental, hay recursos. Entonces, todo eso lógicamente va a alargar los procesos, se convierten en procesos muy eternos. Pero para que tengamos una idea de cuál es la diferencia entre un juicio ordinario y un juicio sumario, quiero decirles que el juicio sumario es de plazos más cortos, es decir, es de un proceso más rápido, porque en el papel dura 32 días, o sea, 69 días los plazos normales del juicio ordinario, 32 días los plazos normales del juicio sumario. Aquí voy a explicar cada plazo normal. Aquí es bien importante, cuando yo hablaba del proceso el semestre anterior y les decía cuál es la estructura de un proceso, en cualquier proceso, yo les decía que todo proceso tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. O sea, un proceso inicia, se desarrolla y termina. El juicio ordinario tiene un inicio, cuando uno presenta la demanda y cuando la contesta, ahí se entabla la relación procesal. Ese es el inicio del juicio ordinario, la demanda y la contestación en la forma que lo haga el demandado. Luego, normalmente hay un desarrollo, cuando hay hechos controvertidos, hay un debate. Son 30 días en el juicio ordinario, que pueden ampliarse por 10 días más y hasta 120 días si es un periodo extraordinario. Y luego viene una conclusión, señala día para la vista para presentar los alegatos, manifestaciones a favor y en contra y la sentencia 15 días después. En el juicio oral, esas etapas pues también no se pierden. Se empieza la demanda en forma verbal o escrita, se señala una audiencia y en la audiencia el demandado contesta la demanda. Ahí está el inicio. En esa misma audiencia se proponen los medios de prueba y se diligencian. Ahí está el desarrollo. Y 5 días después de esa audiencia o de la última se dicta la sentencia. Ahí está la conclusión. En el juicio oral yo les decía porque no hay vista, porque el proceso es verbal, no es lo mismo los procesos escritos, donde como el juez está juzgando papeles, pues señalan un día para traer a la vista ese documento, pero en el juicio oral hay un contacto directo con el juez constantemente, por consiguiente, pues no es necesario hacer argumentaciones porque se hacen dentro de las audiencias. En el juicio sumario vamos a encontrar las mismas etapas, vamos a encontrar una demanda y una contestación, pero el tiempo de emplazamiento más corto que en el ordinario. Va a haber un periodo de prueba mucho más corto que en el ordinario, van a señalar día para la vista y sentencia mucho más corto que en el ordinario. Y es de lo que vamos a explicar. Entonces, el juicio sumario es un juicio breve. Sus etapas son cortas, dura 32 días en el papel, no 69 como el juicio ordinario, por consiguiente diríamos que es casi la mitad del proceso ordinario. En un proceso ordinario, la mitad de 69 serían 34.5 días, aquí son 32, o sea, un poquito menos de la mitad para hacer un trámite de un juicio sumario en el papel, en teoría. En la práctica es otra cosa. Es un juicio de cognición porque expliqué que era un juicio de conocimiento. Juicios de conocimiento, el ordinario, el oral, ahora el sumario y
también el arbitraje del que vamos a hablar en unas subsiguientes sesiones. Entonces, ¿por qué es un juicio sumario? Porque es un juicio de cognición, porque en él se van a declarar derechos controvertidos. También es un proceso especial para ciertos asuntos. Yo les decía que vamos a verlos más adelante. La mayoría de esos asuntos son temas relativos a propiedad, a bienes, y ahí lo vamos a explicar más adelante. Por eso es un proceso especial, porque se aplica para asuntos muy particulares. No es como el proceso ordinario, que es general. Este es especial, igual que el juicio oral, tienen qué asuntos se tramitan específicamente en esa vía. Y también es optativo porque al igual que pasa en el juicio oral, las partes pudieran ponerse de acuerdo en tomar esta vía pese a que la vía era otra. Se me ocurre que la vía original era vía ordinaria, pero me pongo de acuerdo con la contraparte, las dos partes se ponen de acuerdo y hacen un convenio en una escritura pública y deciden que el asunto se tramite en vía sumaria. Entonces pueden optar por esa vía pese a que la vía original era otra, pero el requisito aquí es que exista un acuerdo y que conste en escritura pública. Tiene que ser un acuerdo expreso. También, igual que en el juicio oral, igual que los demás juicios que vamos a estar analizando de aquí en adelante, aplican por analogía las normas del juicio ordinario, siempre y cuando no se opongan a las normas propias de ese juicio. Acá, estimados amigos, yo quiero que siempre tengan ustedes presentes este tema de la analogía. Yo sé que hay alumnos que no estuvieron conmigo el semestre anterior. Posiblemente cuando yo hablé algo, tal vez no lo vieron, no se los enseñaron, y entonces se quedan así como en la inquietud. El semestre anterior vimos muchísimas cosas. Vimos principios procesales, se aplican por analogía al juicio sumario, al juicio oral. Hablé de medidas cautelares, arraigo, embargo, intervención, secuestro, se aplican por analogía. Bueno, en el caso de esas medidas, ni siquiera por analogía, es un capítulo especial que dice que se aplica a cualquier proceso. O sea, ustedes pueden pedir tanto una medida cautelar de embargo en un juicio ordinario, como en un juicio oral, como en un juicio sumario. Pero sí se aplica en analogía, por ejemplo, las pruebas anticipadas que se regulan en el juicio ordinario. Ustedes recordarán, en el juicio ordinario yo puedo pedir, por ejemplo, un reconocimiento judicial como prueba anticipada. Puedo pedir la declaración de testigos próximos a ausentarse del país o legalmente enfermos o de edad avanzada para que declaren en prueba anticipada. Puedo pedir la declaración jurada sobre hechos personales, puedo pedir la exhibición de bienes muebles, de documentos, eso lo saben ustedes. Pues por analogía lo puedo aplicar en un juicio sumario, e igual como pudimos aplicarlo en un juicio oral. Por analogía, vamos a aplicar en el juicio sumario, por ejemplo, el tema de la rebeldía, que dice que el declarador rebelde tiene por contestar a más de sentido negativo. Por analogía, voy a aplicar las normas del juicio ordinario que dice que para que se lleve a cabo una declaración de parte hay que notificar con 2 días de anticipación, que para señalar declaración de parte debo acompañar una plica, que las posiciones deben ser en sentido afirmativo, solo hecho, hechos controvertidos y sobre hechos personales, que para prestar declaración testimonial solo puedo presentar hasta 5 testigos por hecho controvertido, que para hacer un reconocimiento judicial puede recaer sobre personas, cosas o lugares, que el dictamen de experto yo propongo un experto de la parte otra y después un tercer. Bueno, esas disposiciones que ustedes ya conocen se aplican acá. Entonces, yo quiero que pongan mucho énfasis, porque en mi examen puede venir una pregunta de esa naturaleza y ustedes tienen que aplicar por analogía lo que vimos del juicio ordinario a este juicio oral. Porque no es el examen de preguntar, digan que si este asunto se tramita en juicio oral. Un examen como el que acabo de pasar de laboratorio es muy sencillo. El caso de ir concreto, y ustedes me tienen que decir, por ejemplo, si procede una excepción previa de falta de personalidad en un juicio oral de alimentos. ¿Cuál es el trámite de una excepción previa de demanda efectuosa en un juicio oral de jactancia? Pues, ¿cuál es el trámite de una excepción previa en juicio ordinario? Incidental, lo mismo en el juicio sumario. Aplicamos por analogía. Si yo le digo, miren, en qué momento contestan las demandas o interpónganme una excepción perentoria en un juicio sumario, recordarán que son excepciones perentorias que vemos en el juicio ordinario y como que no son, no tienen nombre, que solo le ponemos un nombre y que se resuelven en sentencia, es exactamente lo mismo. Entonces, quiero que lo tengan presente de esa manera, porque es la única forma de ir entendiendo las cosas. Si nos concentramos nada más al capítulo de juicio oral o juicio sumario, yo les pregunto algo, por analogía van a quedarse en la luna y van a decir eso no está ahí, no aparece. Pues sí aparece, está en el libro, en el capítulo relativo a juicio
ordinario. Entonces, vamos a estar aplicando por analogía a este juicio las disposiciones que ustedes ya conocen, principios, medidas cautelares, pruebas anticipadas, todo lo que ustedes ya conocen en ese sentido. Por supuesto, también hay un predominio de un principio de celeridad, lo que he mencionado, se trata de que sea un proceso rápido, por ende van a ver ustedes que hay un par de cosas ahí que son muy distintas al juicio ordinario y por ende se evita que hayan prolongación de ciertos plazos o de ciertas etapas. Voy a explicarlas cuando esté hablando de esto para que vean de ese principio de celeridad. Eso no quiere decir que, bueno, se reduce el emplazamiento, se reduce el periodo de prueba, se reduce el señalamiento de la vista, se reduce la emisión de la sentencia, no hay prórroga de periodo ordinario de prueba, no hay periodo extraordinario de prueba, hay las excepciones preclusivas y no preclusivas existen, pero ya voy a explicar acá que no pueden, por ejemplo, las no preclusivas tramitarse en vía incidental si no tienen otro procedimiento. Bueno, aquí voy a estar hablando en unos momentos sobre esos temas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento general de este juicio sumario? Como les digo, voy a hablar hoy de procedimiento general. Y la otra clase, el día jueves, estaré hablando ya del procedimiento ya en particular de cada uno de ellos. Que dicho sea de paso, quiero decirles que no varía mucho. O sea, no es como en el juicio oral, que ustedes vieron cuál era un juicio oral normal, pero vieron cómo cambia en el de ínfima cuantía, que es una sola audiencia, o cómo cambia en juicio de visión de la cosa común, donde se nombra un notario y hay otra audiencia y se dan 5 días, cambia. En el juicio sumario normalmente es el mismo. Lo que hay son ciertos requisitos que la ley exige para determinados asuntos, pero ya más que todo no son en cuanto al procedimiento, sino otros aspectos que tienen mucha relación con ello y reitero que oportunamente lo hablaré. ¿Cómo redactamos una demanda en juicio ordinario cuando yo la expliqué? Yo les dije a ustedes que aplicábamos el artículo 61, que habla del primer escrito. Se dirige a un tribunal, pues un tribunal civil, puede ser un tribunal de familia. En familia no hay trámites sumarios, pues, pero, por ejemplo, en materia mercantil sí lo hay. Entonces, se dirige al tribunal competente, se identifica a la persona del actor junto con todas sus generales o las generales y el nombre de su mandatario o su representante legal. Tenemos que indicar el nombre de la persona contra quien ejercemos la acción, la residencia de esta persona o hacer constar que se ignora. Tenemos que hacer una relación de hechos en forma clara y precisa y congruente con la petición. Tenemos que fundamentarnos en derecho. Tenemos que hacer peticiones de trámite de fondo en forma clara y precisa. Tenemos que citar la ley. Tenemos que poner el lugar y la fecha. Tenemos que acompañar, indicar el número de compañías que acompañamos y acompañar tantas partes contrarias hay, como dice el artículo 62. Tenemos que señalar un lugar para recibir notificaciones conforme al artículo 79. Y tenemos que hacer un ofrecimiento de pruebas y otras cuestiones de la demanda, como dice el 106 y el 107. Igual que como redactamos una demanda ordinaria, igual se redacta cuando se hace en forma escrita o se hace en forma verbal el juicio oral e igual se hace en un juicio sumario, con los mismos requisitos. Okay, cuando planteamos la demanda, igual va a haber un emplazamiento. Quiero adelantarles de una vez, porque aquí me estoy viendo ahorita las excepciones previas. El emplazamiento en el juicio sumario es de 3 días. En el ordinario era de 9. Y en el oral es una audiencia. Ahí se recuerdan. Entonces, en este juicio sumario hay 3 días que tenemos para contestar la demanda. Hoy martes me notifican una demanda sumaria. Tengo miércoles, jueves y viernes a más tardar para contestar la demanda. Pero igual que pasaba en el juicio ordinario, antes de contestar la demanda tengo la posibilidad de plantear excepciones previas. 5 excepciones previas de juicio ordinario. No, mejor 5 excepciones previas de juicio sumario. Bueno, las mismas del ordinario. Demanda defectuosa, falta de personalidad, falta de capacidad, incompetencia, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, falta de personería, falta de capacidad legal, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que está sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer, excepción de arraigo. Las mismas excepciones del 116 y 117, excepciones que puedo plantear en el juicio sumario, pero dentro del segundo día. O sea, hoy me notifican una demanda de desocupación, una demanda sumaria, tengo mañana, miércoles y el jueves para interponer excepciones.
Para contestar la demanda tendría hasta el viernes. 3 días de emplazamiento, entre los primeros 2 yo puedo interponer excepciones. Y su trámite es incidental, lo que implica que se suspende la contestación. Si yo planteo excepciones mañana o pasado, no tengo que contestar la demanda el viernes, sino hasta que las excepciones se resuelvan y queden firmes, yo tendría que contestar la demanda, porque las excepciones previas, aparte de ser depurativas, también retardan la contestación de la demanda, como ya lo definimos en el semestre anterior. Yo expliqué, alguien no sabía, pero yo expliqué la semana pasada de que las excepciones pueden ser excepciones previas, perdón, el semestre pasado, sí, que las excepciones pueden ser excepciones previas preclusivas y no preclusivas, que viene a constituir una clasificación doctrinaria. La doctrina clasifica las excepciones previas en preclusivas y no preclusivas. ¿Cuáles son las excepciones previas preclusivas? Bueno, excepciones previas, todas las del 116 y 117. Pero el 120 nos dice a nosotros que podemos plantear algunas excepciones después de la contestación. Pues estas que están en el 120 son excepciones previas no preclusivas, porque podemos plantearlas en cualquier momento. Entonces, cuando hacemos la comparación del artículo 120 o el artículo 116 y 117, encontramos que las excepciones que debemos de plantear obligadamente en los primeros 2 días y que no tenemos otro momento para hacerlo porque precluyen sería la incompetencia, la demanda efectuosa, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeto el derecho o la obligación que se pretende hacer valer y la excepción de arraigo. Esas 4 excepciones son preclusivas. Las demás excepciones, la ley nos faculta poderlos plantear en cualquier estado del proceso: litispendencia, caducidad, cosa juzgada, prescripción, transacción, falta de personería, falta de capacidad legal, para poderlo plantear en cualquier estado del proceso. ¿Cuál es la diferencia acá? Y por eso es que se reducen tiempos. Que si fuera un juicio ordinario, cualquier excepción preclusiva o no preclusiva se tramitan en la vía incidental. En el juicio sumario, las excepciones planteadas en los primeros 2 días tienen un trámite incidental, pero aquellas excepciones planteadas después de la contestación de la demanda deben de resolverse en la sentencia. No va a interrumpirse el proceso con un nuevo incidente de excepciones que se planteen con posterioridad, sino va a ser en la sentencia donde el juez va a decidir sobre esas excepciones interpuestas con posterioridad. Aquí ya redujimos un plazo, un tiempo, porque no vamos a tener un trámite incidental en las excepciones. En cuanto a la contestación de la demanda, si nosotros no te pusiéramos excepciones o las excepciones se declararan al final de cuentas sin lugar, entonces tenemos que contestar la demanda. Igual que como lo expliqué en el juicio ordinario, las mismas actitudes del demandado puede ser en el juicio sumario. Puede aceptar, puede negar. Aceptar es allanarse, o sea, contestamos en sentido afirmativo, nos allanamos a las pretensiones y el juez procede a dictar la sentencia de una vez, o simplemente negamos. Y esa negativa puede ser tácita, si no llegamos, rebeldía, no va a declarar rebelde y contestar la demanda de forma tácita en sentido negativo, o vamos a contestar la demanda en sentido expreso negativo, o sea, contestar compareciendo y negando. Si quisiéramos plantear excepciones perentorias, ya saben que son las excepciones perentorias, pues lo podemos hacer al momento de contestar la demanda. Y si quisiéramos reconvenir o contrademandar, también lo tenemos que hacer al contestar la demanda, igual que como lo hicimos en el juicio ordinario. La reconvención, pues es una contrademanda y hace que cuando hay una reconvención, el proceso se suspenda y se le dé ahora o se le emplace al actor por 3 días en el juicio sumario para que tome una actitud frente a la reconvención. Recuérdense que hay una demanda y una contrademanda. De la demanda le demos 3 días al demandado y de la reconvención le damos 3 días al actor para que tomen actitudes, contesten la demanda, interpongan excepciones. La idea es que dentro del proceso, cuando se abra prueba el proceso y cuando se dicte la sentencia, se sepa que hay una demanda y una contrademanda y sobre eso hay que probar y sobre eso habrá que decidir. Pero lo importante acá es que la rebeldía, en el caso de la contestación, significa negación tácita de la demanda. Excepciones perentorias, por favor tengan presente que es una excepción perentoria, su nombre deviene que hace perecer la pretensión, es la típica defensa del demandado.
Las excepciones perentorias se diferencian de las previas, que las perentorias son innominadas, nosotros ponemos un nombre, que son las típicas defensas del demandado. No se tramitan en vía incidental porque esas son parte de las defensas, se deben de probar en el periodo de prueba y al momento de dictar sentencia el juez tiene que decidir sobre ellas. Y la reconvención, pues no es ni más ni menos que una contrademanda, cuando existe identidad de personas, objetos, acciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto también está dentro de las cuestiones, tanto excepciones perentorias como reconvención, como hicimos en el juicio ordinario, se interponen al contestar la demanda. Igual que en el juicio ordinario, decía yo que la rebeldía, que es la tácita contestación de la demanda en sentido negativo, se tendrá cuando se transcurran los 3 días. Lo mismo que sucede en el juicio ordinario pasa en este juicio. Esa rebeldía hay que solicitarla. Recordarán ustedes que el semestre anterior, cuando hablaba del juicio ordinario, les decía yo, ustedes tienen que contestar la demanda en 9 días. La pregunta es, ¿pueden hacerlo el 10? Lo pueden hacer al 11, lo pueden hacer al 12, lo pueden hacer al 13, lo pueden hacer un mes después, sí lo pueden hacer, siempre y cuando la otra parte, sea la parte actora, no haya pedido su rebeldía. Si ya el juez decretó la rebeldía, usted ya no puede contestar. Entonces, aquí hay dos obligaciones, la del demandado de contestar en el plazo y la del actor de pedir la rebeldía una vez está transcurrido ese plazo. Si el actor no pide la rebeldía, el demandado podrá contestar la demanda porque no ha sido acusado de rebelde. No se ha decretado su rebeldía. Y funciona igual que en el juicio ordinario. Luego tenemos una fase de desarrollo, de probanza, de discusión, la fase de prueba que es importantísima. Nosotros vimos que en el juicio ordinario era de 30 días, les cuento que aquí es la mitad. O sea que aquí tenemos solo 15 días para la prueba. Y aquí sí se reduce, en el código no lo dice taxativamente. La pregunta aquí es, ¿podemos pedir una ampliación de 10 días más como en el juicio ordinario? ¿Podemos pedir un periodo extraordinario de prueba de 120 días como en el juicio ordinario? Miren, en la práctica, los jueces rechazan estas peticiones porque la ley dice que aplicamos por analogía las normas del juicio ordinario que no se contrapongan a la naturaleza del juicio sumario. El juicio sumario es un juicio corto, un juicio con rapidez, un juicio con celeridad. Incrementar el periodo de prueba por 10 días más o hacer un periodo de prueba extraordinario va en contra de su naturaleza jurídica. Entonces, en la práctica, muchos jueces no acceden a una ampliación del periodo de prueba, ni mucho menos a un periodo extraordinario de prueba, lo cual yo comparto, porque lógicamente eso estaría en contra de la celeridad del juicio sumario. Entonces, el periodo de prueba se desarrolla en 15 días, igual con un procedimiento probatorio. Queremos que esa prueba el juez la analice al dictar sentencia, la tenemos que ofrecer en mi demanda al actor, en mi demanda el demanda, en su contestación de demanda del demandado. Tenemos que proponerla durante esos 15 días y el juez tiene que diligenciarla durante estos 15 días, salvo las pruebas privilegiadas que ustedes ya saben, como la declaración de parte o el reconocimiento judicial, que se pueden desarrollar en cualquier estado del proceso. Entonces, el periodo de prueba es aquí de 15 días y en esos 15 días deben de proponer y diligenciar los distintos medios de prueba que ustedes quieran proponer y que pretendan que el juez valore al momento de dictar sentencia. Concluido el periodo de prueba, hay que señalar día para la vista en el momento, que es el momento procesal en el cual las partes pueden presentar sus alegatos. Esta vista debe desarrollarse dentro de los 10 días siguientes al vencimiento. En el juicio ordinario eran 15, aquí son 10 días de su vencimiento y después dentro de esos 10 días se señala la vista y ustedes ahí presentarán sus alegatos, sus argumentos para decir por qué procede o por qué no procede la demanda que se ha promovido. Y después de esos 10 días, el juez tiene 5 días para dictar sentencia, conforme a las formas de las sentencias que nos habíamos señalado. Hay sentencias declarativas, constitutivas, de condena, hay sentencias de toda la naturaleza. Bueno, de esas sentencias ya platicamos, entonces vamos a tener esos 5 días. Si ustedes ya analizan, entonces tenemos 3 días de emplazamiento, 15 días de prueba, ya son 18 días. 10 días para la vista, son 28 días. 5 días para la sentencia, son 32 días. 29, 30, 33 días, perdón. 33 días para dictar sentencia. Estamos hablando de 33 días. Vamos a ver, 3 más 15, 18, más 10, 28, 29, 30, 32, 33 días para el juicio sumario. Olvidemos los 32, había hecho mala suma, 33 días para un juicio sumario distinto a los 69 días de un juicio ordinario. En cuanto a medios de impugnación,
Pues si yo hablo de revocatoria contra decreto, reposición contra resoluciones de tribunales colegiados, aclaración, ampliación en contra de autos, nulidad en contra de resoluciones y procedimientos, apelación en contra de las sentencias, es lo mismísimo. Aquí no hay nada porque ese es un capítulo aparte, el capítulo sexto que regula medios de impugnación y esos aplicamos a todos los procesos, ordinarios, orales, sumarios, ejecutivos, todos. Aquí no hay una aplicación por analogía, sino el libro sexto regula los medios de impugnación que aplicamos en estos procedimientos. Sin embargo, sí es importante porque yo lo dije en una sesión que la casación, cuando hablamos de la casación, solo procede en juicios ordinarios de mayor cuantía. Quiero decirles que la casación procede en juicio sumario, pero solo cuando las partes se pusieron de acuerdo a través de una escritura pública de tramitar un asunto en vía sumaria que originalmente era vía ordinaria. O sea, originalmente la controversia tuvo que ser tramitada en vía ordinaria, pero las partes deciden tramitarlo en juicio sumario, hacen una escritura pública, se ponen de acuerdo, la sentencia de ese juicio sumario, que originalmente era ordinario, sí podría ser motivo de casación, pero es la excepción. Todos los demás procesos no cabe casación, solo en este que hubiera surgido de un acuerdo de las voluntades de variar el procedimiento del ordinario al sumario, cuya sentencia en todo caso sí podría ser motivo de casación. Ya por último, y muy rápidamente, porque esto ya va a ser materia de la clase del jueves, pues estos asuntos son los que se tramitan en juicio sumario de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí vamos a hablar de temas relativos a propiedad y posesión. Por ejemplo, temas de arrendamiento y desocupación se refieren a propiedad, entrega de bienes muebles que se refieren a propiedad, los interdictos que se refieren a temas de posesión temporal, que vamos a hablar de esto, pero también hay otros, por ejemplo, la rescisión de un contrato o la deducción de responsabilidad civil de algunos empleados funcionarios públicos, a quienes en cualquier cuestión normal debería ser un juicio ordinario, pero por ser funcionarios o empleados públicos es juicio sumario. Y también aquí aparece la opción de otros procedimientos en otras leyes, igual que procedimientos que las partes se pongan de acuerdo. Esto lo voy a explicar ya detenidamente el día jueves. Voy a hablar de cada uno para que ustedes entiendan en qué consiste el proceso y algunas particularidades que recoge el Código Procesal Civil al respecto. Entonces, ya en este orden de ideas, no sé si ustedes tengan alguna inquietud, algo que quieran preguntar. Vamos a dar esta posibilidad. Yo les decía que voy a hacer una clase muy sencilla y muy corta. Por favor, Natalia, si es tan amable. Gracias. Buenas tardes, licenciado. No sé si podría, por favor, volver a explicar los medios de impugnación, donde dijo que existe casación solo si las partes se ponen de acuerdo. Sí, Natalia. Mire, pues. Gracias. Recuérdense que hay recursos procesales, que son aquellos de carácter vertical, que se elevan a un tribunal superior y bajan, y el Código Procesal reconoce dos. Un ordinario, que es la apelación, y un extraordinario, que es la casación. La casación dice, el artículo específico de la casación, que solo procede contra juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, casación no vamos a encontrar en ningún juicio oral, sumario, ejecutivo, no, solo en juicios ordinarios de mayor cuantía. Hasta ahí creo que estamos bien. Sin embargo, en el juicio sumario que se promueve por acuerdo de las partes en esa vía, pero que originalmente era un juicio ordinario, entonces aquí sí procede casación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Hay un incendio? No, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi finca, abajo de mi finca una empresa de petróleo, de esas refinerías, pasa un oleoducto, se revienta el oleoducto, destruye mi finca. Yo quiero que me paguen 1 millón de quetzales por mi finca, y la empresa pues no está muy de acuerdo. Si yo tramitara el juicio lo normal, no tiene un trámite especial y yo tengo que seguir un juicio ordinario. Ese juicio tendría una primera instancia, con la apelación una segunda instancia, y tendría la posibilidad, porque la casación así lo dice, de plantear una casación.
Pero no, antes de llegar a juicio ordinario, yo me pongo de acuerdo con los dueños de la refinería y ellos dicen, mire, Lee, queremos pagar, pero que sea un juez el que decida, pero acordemos, mediante escritura pública, que este juicio no lo vemos en vía ordinaria, sino en juicio sumario. Firmamos la escritura donde acordamos que este asunto en particular se tramite en juicio sumario. Originalmente era ordinario. Y planteamos el juicio sumario. En ese caso, donde hubo un acuerdo, donde variamos el procedimiento de ordinario a sumario, donde ya hubo una sentencia en primera instancia, hay apelación, y después de la apelación permitiría la ley que haya casación, porque originalmente la controversia debió tramitarse en un juicio ordinario donde sí se permitía la casación. Variamos el procedimiento, pero la ley en este caso permite la casación, porque pese a que se varió el procedimiento, existe ese derecho a impugnar a través de este recurso extraordinario. No sé si le queda más o menos claro, Natalia. Todo claro, Lee. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Alan, por favor. Buenas tardes, profesor. Mire una cosa, con el tiempo, la demanda se presenta, tenemos 3 días para la contestación, 10 días para la verificación de ¿cómo se llama? De la prueba, perdón, de 15 para días, 15 para la prueba. Sí, 10 para la verificación, 5 para la vista, y la apelación serían 3 días, pero me faltan ahí unos días. ¿Cuál sería No, mire, Alan, lo normal del procedimiento es sin meter recursos. Lo normal es que se presente la demanda y se emplaza por 3 días. Son 3 días para tomar una actitud frente a la demanda. Usted puede, dentro de los primeros 2, plantear excepciones, y si no, contestar la demanda en sentido negativo al tercero, y si no, lo va a aclarar rebelde en el cuarto. Ya una vez haya tomado una actitud negativa frente a la demanda, hay que recibir la prueba durante 15 días hábiles. En el juicio ordinario eran 30, aquí son solo 15 días hábiles. Cuando concluye el periodo de prueba, el juez señala día para la vista, día para los alegatos, día para presentar usted sus conformidades e inconformidades dentro de los 10 días siguientes al terminar el periodo de prueba. Y luego, 5 días después de esto, dicta sentencia. Eso es el trámite normal. Claro, la apelación de esa sentencia o la apelación del auto de excepciones tiene 3 días conforme a las normas de la apelación. Si fuera una revocatoria, tenemos 24 horas para pedir la revocatoria de un decreto. Si tuviéramos que pedir la aclaración o la ampliación de un auto de una sentencia, tenemos 48 horas, como dice la norma. Pero el procedimiento es 3 días de emplazamiento, 15 días de prueba, 10 para la vista y 5 para la sentencia. Gracias. Vaya, Alan. ¿Alguien más? Carlos, por favor, don Carlos. Buenas tardes, doctor. Me queda una duda. Como este es un juicio abreviado o resumido, el sumario, lo que es el tema de los incidentes, ¿estos sí no varían lo que es el periodo de prueba, el periodo de la sentencia? ¿Tendrían que ser el mismo del juicio ordinario? Muchas gracias, don Carlos. Le cuento, los incidentes no están regulados en el juicio ordinario. Los incidentes están regulados en la ley del organismo judicial. Los incidentes son los mismos para un juicio civil, como para un juicio laboral, como para un juicio penal, para un juicio cualquiera. La ley del orden judicial es una ley subsidiaria de todos los procedimientos. Entonces, como el Código Procesal Civil no regula los incidentes en general, nosotros aplicamos la ley del orden judicial para el trámite de los incidentes de cualquier procedimiento. Únicamente la excepción, don Carlos, es el juicio oral, porque en el juicio oral sí hay un artículo que habla de los incidentes y dice que en ese juicio los incidentes debe de planteados, hay que dar audiencia por 24 horas y recibir la prueba en una de las audiencias. Ahí cambia los incidentes en juicio oral. Pero en un juicio ordinario, en un juicio sumario, cuando hablemos de juicios de ejecución y haya un incidente, vamos a la ley judicial y aplicamos lo que dice la ley del organismo judicial. Quiero decirle que desde que la ley del organismo judicial se creó, se promulgó, entró en vigencia, han habido 3 trámites de incidentes que han sido modificados. Primero, el incidente decía que plantea el incidente, se da audiencia por 2 días, se recibe prueba por 10 y se resuelve en 3. Eso se derogó. Vino una modificación y dijo que planteó el incidente, se daba audiencia por 2 días y se señalaba una audiencia de prueba en un lapso de 8 días, una audiencia de prueba, y se resolvía en 3. No funcionó.
El trámite actual es, se da audiencia por 2 días y se recibe prueba en 8 días, no en una audiencia, sino en 8 días y se resuelve en 3. Eso es lo que actualmente está vigente sobre los incidentes. Se aplica la ley del judicial al incidente en juicio ordinario, al incidente en juicio sumario, a los incidentes que vemos en juicios ejecutivos, a los incidentes que se discutan en procesos voluntarios, a los incidentes que se apliquen en un asunto laboral. Si ustedes van al Código de Trabajo y hay un incidente, aplicamos la ley judicial, salvo que el código dijera el incidente es distinto y lo varía, pero si no, es la ley del organismo judicial la que regula el trámite de los incidentes. ¿Sí? Muchas gracias, sí. Entonces, sí, ahora me queda claro ya que la ley del organismo judicial pues es subsidiaria, ahí sí que a los procesos. Muchas gracias. Así es, gracias a usted, don Carlos. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Muy bien. Bueno, el día jueves entonces nos estamos viendo con el siguiente tema. Les he pedido favor. Sí, Luis, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. A mí me quedó una duda con esto de las excepciones previas que se interponen luego de contestada la demanda. O sea, luego de que se inició el proceso y queremos interponer una excepción previa, presentamos el memorial presentándola y con pruebas, porque o sea, la excepción se puede ver en las pruebas, cuando se abre prueba. Como se resuelve en sentencia, no sé cómo quedaría ahí, o hay que esperar. O sea, presentamos nuestra excepción previa luego de contestar nuestra demanda y hay que esperar hasta que la sentencia diga si la declara con lugar o no. Entonces, eso me ha generado. Mire, Luis, me alegra su pregunta. No quise entrar a profundizar eso, pero su inquietud es interesante. Luis tiene una inquietud que yo se la voy a ampliar un poco más en cuanto a eso, porque Luis se quedó así con la inquietud. Yo contesto la demanda y después de contestar planteo una excepción de falta de personalidad. ¿Y cómo se queda eso? Es decir, ninguno de ustedes ha reparado de cómo hace para probarse la excepción de falta de personalidad o la excepción de caducidad o la excepción de prescripción. ¿Cómo se hace? La ley dejó una gran laguna ahí. En la práctica, Luis, lo que hacen los jueces es para no violar el derecho de defensa, cuando hay una excepción de esta naturaleza presentada con posterioridad, le dan audiencia a la otra parte por 2 días. Y si todavía están en la fase de prueba, pues permiten que durante la fase de prueba se presente y se pruebe la excepción. Y al final en la sentencia van a decidir. Claro, a la hora de dictar la sentencia, lo primero que van a resolver dentro de la sentencia es si declaran con lugar o sin lugar la excepción. Si la excepción la declaran con lugar, ya no pueden entrar a conocer el fondo. Si la declaran sin lugar, entran a conocer el fondo. Pero la pregunta suya es interesantísima. El código no dice qué pasa con el trámite de la excepción después. Porque si fuera incidental, 2 días de audiencia, 10 días, 8 días de prueba y un auto. Pero como aquí no hay, entonces los jueces en la práctica de la excepción planteada con posterioridad, le haga audiencia a la otra parte por 2 días, y si hubieran pruebas, todavía estamos en la fase de prueba, permiten que en la fase de prueba se pruebe esa excepción. Y luego, al momento de dictar la sentencia, pues ya deciden sobre ella. Así funcionaría, don Luis, pero me alegra su pregunta. Yo iba a explicarla, pero no quería confundirlos, pero ya que usted me lo preguntó, eso ya es algo que desaparece del código, porque el código no lo dice, es una laguna de ley, pero los jueces integran un poco el procedimiento de dar audiencia por 2 días para no vedar el derecho de respuesta, y si hay, es una excepción de hecho, y están en la fase de prueba, que ahí mismo presente pruebas para probar su excepción, y al momento de dictar sentencia, pues resolverán sobre ella. Así funcionaría. Gracias, muy amable, Alex. Sí se lo comentaba porque sí he visto que cuando presentan la excepción previa en estos juicios, sí presentan pruebas de que justifican por qué presentan esta excepción previa después de contestar la demanda. Pero muchas gracias y espero que claro, pues cuando usted presente una excepción previa, ya sea antes o después, tiene que ofrecer prueba, porque las excepciones todo hay que probarlo, ¿verdad? Entonces, pero hay cuestiones de derecho que no requieren prueba. Por ejemplo, una demanda defectuosa. Sin embargo, para cumplir con el requisito, usted le ofrece al juez la propia demanda, para que el juez se dé cuenta que hay un error, por ejemplo, en una excepción previa de esa naturaleza, o de incompetencia, para tratar, pero hay cuestiones, la mayoría de excepciones son de hecho,
requieren prueba. Si fueran antes de la contestación, habrían 8 días en incidente. Si son después, no hay, pero sí usted siempre ofrece su prueba y debiera de proponerla si el periodo está abierto a prueba en ese periodo. Si no, ya no está abierto a prueba, pues ya será el juez el que tenga que integrar un mecanismo para recibirle una prueba para poder decir en sentencia, porque una cuestión de hecho que no se ha aprobado, pues no puede declarar con lugar, no podría entrar a decidir y declarar con lugar un asunto que de hecho no se puede, no se ha podido probar o demostrar. Gracias, licenciado, muy amable. A ustedes, Luis. Bueno, solo les decía, les hacía la recomendación a la invitación que les hice para que acepten estas reuniones. Algunos todavía tuvieron que pedir autorización para ingresar. Acéptenla y con eso van a ingresar sin ningún inconveniente a mis reuniones. Hasta hoy les envié los correos porque hasta hoy, hace unos días, ya subieron los correos en mis listados oficiales. Yo de ahí pude copiar los correos y trasladárselos a ustedes para que aceptaran la invitación y tengan acceso directo a la plataforma de Google Meet. Así que nos vemos el día jueves. Tengan una feliz tarde. Con permiso, nos vemos. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.